se relajan, ¿qué le pasa a la estructura? Recupera su forma. ¿Y qué es lo que lo hace recuperar su forma? Bueno, los elementos que he dicho, la tensión superficial, la presencia de elastina y colágeno y la interdependencia alveolar. Las características elásticas del tórax y los pulmones están determinadas o se ven mejor a través de una variable que se llama la distensibilidad tóraco-pulmonar. La distensibilidad tóraco-pulmonar es el cambio de volumen que experimentan en el eje de las Y, cambio de volumen cuando se produce una fuerza distorsionante. ¿Quiénes producen la fuerza distorsionante? Los músculos cuando se contraen, los músculos inspiratorios ejercen una presión o fuerza sobre el tórax y los pulmones y ellos cambian de tamaño, de forma y el aire entra. Y el aire va entrando, ¿verdad? A ver. Entonces, la distensibilidad es el cambio de volumen que experimentan las estructuras tóraco-pulmonares para cada cambio de presión. ¿Cuáles son las unidades? 120 mililitros por centímetro de agua. Eso es lo normal. Lo normal es que cuando se aplique una presión, una fuerza de 1 centímetro de agua, que es un poquito más pequeña que el milímetro de mercurio, pero es una unidad de presión, centímetro de agua. Cuando el pulmón cambia un volumen de 120 mililitros, es porque se aplicó una fuerza o presión de 1 centímetro de agua, ¿ya? Entonces, a medida que va aumentando la presión, ¿verdad? Cambia el volumen. Y eso va dando la pendiente esta, que es la distensibilidad. La distensibilidad, que es el cambio de volumen para cada cambio de presión. En el eje de las X está el cambio de presión, en el eje de las Y está el cambio de volumen. Y la pendiente es la distensibilidad. Cambio de volumen por cambio de presión y es de 120 mililitros por centímetro de agua. ¿Qué pasa en el sujeto que tiene una distensibilidad aumentada? El cambio de volumen que va a experimentar el delta V, ¿verdad? Que va a experimentar desde aquí hasta acá, va a ser mayor para un mismo cambio de presión que el sujeto normal, ¿sí? Y el sujeto que tiene una distensibilidad disminuida, el cambio de volumen que va a experimentar para el cambio de presión, el mismo cambio de presión va a ser menor. ¿Qué sujeto tiene una distensibilidad aumentada, por ejemplo? ¿Cuál? El que vimos antes. Enfisema. Enfisema, muy bien. Disminuida. El sujeto que desarrolla una patología restrictiva, como fibrosis, como edema, la neumonía por el coronavirus también te produce una disminución de la distensibilidad. Es decir, ese sujeto puede acomodar menos aire para un mismo cambio de presión. Los músculos se tienen que contraer con más fuerza, en este caso, para que el sujeto pueda, miren todo lo que se tiene que contraer para que pueda producir el mismo cambio de volumen que el normal. Tiene que producir todo este cambio de presión. Eso significa mayor fuerza, mayor gasto energético, ¿verdad? Mayor trabajo respiratorio. Bien, entonces quedó claro lo que es la distensibilidad, el cambio de volumen por cambio de presión. Pero ¿qué está haciendo el sujeto? ¿Qué maniobra? Está inspirando, ¿verdad? Mientras más se produce el cambio de presión, se contraen los músculos, el sujeto inspira más. Esta es la distensibilidad normal. Bien, hubo un investigador de nombre von Niegaard que estudió
los pulmones y sus características de distensibilidad. ¿Él qué hizo? Obtuvo en el laboratorio, produjo el siguiente experimento. Con unos pulmones, ¿verdad?, de animal de laboratorio, los mantuvo muy cercanos en lo vivo, in vivo, y fue produciendo diferentes cambios de presión e hizo que los pulmones se llenaran de aire, ¿verdad? Y fue midiendo el volumen que se iba produciendo, ¿verdad? Que se iba acomodando a medida que iba cambiando, ¿qué cosa? La presión. Es decir, él midió la distensibilidad de los pulmones mientras los llenaba de aire, ¿sí? Y también midió la distensibilidad de los pulmones cuando le sacaba el aire. Lo midió cuando llenaba de aire y cuando le sacaba el aire. Y se dio cuenta que cuando se llenan de aire, la distensibilidad es que con respecto a que cuando se le saca el aire, la distensibilidad es el cambio de volumen para cada cambio de presión durante la inspiración. Miren, ¿qué pasa cuando viene la deflación? El cambio de volumen que se mantiene para ese mismo cambio de presión es mayor. ¿Me siguen? Quiere decir que la distensibilidad durante la inflación es menor que durante la deflación de los pulmones con aire. Y a eso él le llamó histéresis. ¿Qué es la histéresis? La diferencia de la distensibilidad cuando se llenan los pulmones de aire a cuando se saca el aire. Bien. No conforme con eso, también Bonigar llenó, ¿verdad?, los pulmones, tomó otro experimento y llenó ahora los pulmones con líquido. Le introdujo salina y se la sacó. Le introdujo salina y se la sacó y fue midiendo también los cambios de presión, ¿verdad? Fue aplicando presión y fue midiendo los cambios de volumen. Y se dio cuenta que cuando los pulmones se llenan con salina y se les saca la salina, la distensibilidad es mucho mayor que cuando se llenan de aire. E incluso se produce casi el mismo cambio de volumen durante la inflación a durante la deflación. ¿Se fijan? Con el azul. El cambio de volumen que fue experimentando la estructura para cada cambio de presión, ¿verdad?, es mayor cuando se llena de salina y que cuando se vacía, si la comparamos a cuando se llena de aire y se saca el aire. ¿Se fijan, chicos? Entonces, ¿qué pasó? Que él dijo, bueno, cuando los pulmones se llenan de salina y se vacían, desaparece, ¿verdad?, la diferencia en distensibilidad, casi que es la misma. Pero además de eso, es mucho mayor la distensibilidad cuando se llena de líquido a cuando se llena de aire los pulmones. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le dio a Bonigar este experimento? ¿Qué información? Hay algo que está afectando la distensibilidad pulmonar cuando los pulmones se llenan de aire y que no ocurre casi cuando se llenan con líquido. ¿Qué será ese algo? ¿Qué creen ustedes que descubrió él? Y posteriormente eso permitió descubrir que cuando se llena de aire los pulmones, ¿qué fuerza se está oponiendo a que esa estructura se distienda?
¿qué cosa? El pulmón lleno de aire y rodeado de líquido que se produce tensión superficial, que se elimina cuando hay una entrada de agua y el líquido, perdón, y afuera hay agua también. Es decir, que no se produce tensión superficial cuando los alvéolos se llenan de agua, porque no hay la interfase aire-líquido. ¿Cuándo se produce tensión superficial? Cuando hay una interfase, ¿qué cosa? Aire-líquido, ¿verdad? Entonces, los experimentos de von Negar llevaron a descubrir que en realidad el 50% de la retractibilidad de los pulmones es producto de la tensión superficial y que el otro 50% es el resto de los elementos elásticos como elastina y colágeno, y que realmente la interdependencia pulmonar no tiene mucho que ver con esto. Chicos, seguimos. Entonces, ¿se acuerdan de esta figura? Esta figura fue la que les presenté a ustedes cuando les hablé que la ventilación alveolar no es igual en el ápice que en la base. ¿Dónde recibe, qué alvéolos reciben más aire en un sujeto que está de pie o sentado? Los alvéolos de la base. Los alvéolos de la base, cuando inspiramos, son los que reciben más aire. Cuando los músculos se contraen y arrastran consigo la estructura tóraco-pulmonar, ¿cuáles son los que cambian más de volumen para un mismo cambio de presión? Los alvéolos de la base. Los alvéolos de la base, cuando habíamos expirado, estaban así, y los del ápice estaban así grandes. Cuando entró el aire y se distribuyó en todo el pulmón, ¿verdad? Este y el otro, ¿quiénes cambiaron más de volumen? Los de la base, para un mismo cambio de presión. Los músculos se contrajeron y ejercieron una fuerza igual en todo el pulmón, pero ¿dónde hubo mayor cambio de volumen para un mismo cambio de presión? En los alvéolos de la base. Por eso decimos que donde la distensibilidad es mayor, ¿cuáles cambian más de volumen? Los de la base. ¿Me siguen? Con respecto al ápice. Por eso decimos que la distensibilidad es mayor en los alvéolos de la base comparados con los alvéolos del ápice. ¿Se me durmieron? No, profesor. Ah, bueno. Entonces, los cambios en la distensibilidad, como ya sabemos, puede haber aumento o disminución. ¿Qué pasa cuando hay enfermedades que disminuyen la retractibilidad o la retracción, como el enfisema? Estos alvéolos se distienden fácilmente. Está aumentado. Con la edad, ¿qué pasa con la edad? Vamos perdiendo elastina. Y como esa es una de las estructuras que le da al pulmón su retractibilidad, entonces la distensibilidad es lo contrario a la retractibilidad, y la distensibilidad son inversas. La distensibilidad y la retractibilidad son inversas. A mayor retractibilidad, menor distensibilidad, y lo contrario. Entonces ahora, en esa patología como el enfisema, está aumentada la distensibilidad y también la edad. Pero en otras patologías como cuando hay edema, cuando hay atelectasia, ¿verdad? Cuando hay fibrosis, cuando hay aumento de la cantidad de sangre en el tejido pulmonar, entonces también disminuye la distensibilidad. Y la distensibilidad está relacionada con las características elásticas de las estructuras tóraco-pulmonares. Así, por ejemplo, en el neumotórax, ¿cómo está la distensibilidad?
¿Cómo está en el neumotórax? ¿Cómo está la estructura alveolar? Los alveolos están cerrados por el efecto del aire que está en la cavidad intrapleural. Esto ejerce un efecto de cierre, los cierra, ¿verdad? Los tiende a cerrar, a colapsar. Entonces, en este caso, la distensibilidad está disminuida. Y en sujetos como por ejemplo del enfisema, la distensibilidad está aumentada porque ha perdido elastina, ¿verdad? Es uno de los efectos del humo de las sustancias que forman el tabaco, disminuyen, ¿verdad? Va perdiendo elastina este pulmón y se va haciendo menos retráctil, menos elástico. Ahora, esas eran las características elásticas, que está dada por su distensibilidad. Ahora, las características dinámicas de las vías aéreas está dada por su resistencia. Entonces, R, que es la resistencia que está dada por la ley de Ohm, ¿verdad? La resistencia, de acuerdo a la ley de Poiseuille, depende, fíjense ustedes, R mayúscula, resistencia, es la relación que hay, es igual a 8 por la longitud del tubo, por N, que es la viscosidad del aire, sobre, aquí tenemos entonces en el denominador pi por R a la cuarta. ¿Qué quiere decir de acuerdo a la ley de Poiseuille? ¿Dónde sería mayor la resistencia? En los tubitos que tienen menor radio y es a la cuarta potencia. Es decir, que una patología que produzca broncoconstricción va a producir un gran aumento de la resistencia de las vías a la entrada de aire y también a la salida, por supuesto, sobre todo a la salida, ¿verdad? ¿Me siguen? Es decir, que mientras menor sea el radio, mayor es la resistencia. Eso ocurre. De tal manera que nosotros tenemos que puede haber un tipo de flujo, ¿verdad? Si la resistencia es baja, como el caso del flujo laminar, en donde las capas de aire se mueven de manera ordenada, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que el flujo se vuelve turbulento, desordenado. Entonces allí también hay una mayor resistencia al paso del aire y la presión que empuja esa capa de aire tiene que ser mayor, porque la resistencia, ¿verdad?, también aumenta. Bien, entonces fíjense, ¿qué les acabo de decir? Que R minúscula es inversamente proporcional a R mayúscula. Por eso es que se pensó que los tubos de menor radio en el sistema respiratorio, los de menor radio, es decir, los de una generación mayor, eran los que ofrecían mayor resistencia al paso del aire. Pero, ¿qué pasó? Se determinó la resistencia de cada una de las generaciones de tubo directamente y se obtuvo esta gráfica de resistencia versus generación de tubos. Y miren, ¿qué fue lo que se obtuvo cuando se midió directamente la resistencia? Que los tubos de menor radio, los más pequeños, que componen la generación 15, 16 hasta la 23, son los tubitos hasta la generación más o menos 18, los que menos resistencia ofrecen. ¿Están viendo esta gráfica? Esta es resistencia y esta es generación de tubos. ¿Cuáles son los tubitos más pequeños? Estos, generación 15, 16, 17, 18, y ellos son los que ofrecen menor resistencia. ¿Y por qué mediciones directas de la resistencia
dieron la conclusión de que estos tubitos son los de menor resistencia. ¿A qué se deberá eso, chicos? Recuerden que a medida que va produciéndose una generación, significa que el tubo anterior de origen a 2, ¿verdad? Una dicotomía regular. La generación 1, por ejemplo, tiene un diámetro de 1,22 centímetros, una longitud de 4,8 centímetros y tiene dos tubitos con una sección transversal de 2,33 centímetros cuadrados. Si lo comparamos con la generación 19, por ejemplo, donde ya antes empiezan los ductos alveolares, miren que hay la generación 19, tiene un diámetro de 0,05 centímetros, una longitud de 0,10 centímetros, pero hay 5 por 10 a la 5 tubitos, y eso hace que haya 10 a la 3 centímetros cuadrados de área, ¿ya? Entonces, hay el área de sección transversal, que se las muestro aquí, ¿verdad? En este esquema de la derecha, es mayor a medida de que la generación de tubitos es menor. En realidad, el hecho de que haya tantos tubitos en una generación, aquí hay 10 a la 3 tubitos, crea una resistencia mínima al paso del aire. Entonces, los tubitos más pequeños en realidad son de la generación menor, en este caso, no porque en sí el tubito sea más pequeño, porque si fuera más pequeño, si fuera más resistencia. El problema es que hay, la situación fisiológica es que hay muchísimos tubitos en esa generación, por ejemplo, 19. Miren, comparada con la 2, con la 1, o con la 2, o con la 3. Ha aumentado el radio de los tubitos, y en esos tubitos nosotros tenemos un flujo de aire lento, muy forma ordenada. Ese es el flujo de aire, ¿verdad? En ese tipo de estructura. Entonces, ustedes van a medir, bueno, en el laboratorio ustedes van a mirar las gráficas flujo-volumen y volumen-tiempo, y van a mirar que dentro de la gráfica de flujo hay un flujo que procede de el aire que está en la generación más de tubos más gruesos, y hay un aire que procede de la generación, ¿verdad?, de tubos más pequeños. Entonces, hay unas variables que se relacionan con el aire procedente de las estructuras, por ejemplo, de la zona de conducción, y hay otras, ¿verdad?, en donde la generación de tubos realmente es menor, de menor radio, y eso va a afectar el flujo de aire. De tal manera que esas variables son importantes en patologías en donde está afectada la resistencia de las vías esas de menor radio, que normalmente pasan inadvertidas, y que en una gráfica de flujo-volumen sí se ve afectada. Bien, entonces hasta aquí es la clase, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Les toca leer, ¿verdad? Les toca leer. Ustedes ahora ya, entonces desde el punto de vista de fisiología no tienen clase. Mañana ustedes son el grupo 2. Tienen que revisar el video de la doctora Calvo, espirometría clínica, y van a tener todo el día para eso. Si tienen alguna pregunta,
me pueden conectar, nos podemos conectar un momentito y yo puedo, grupo 1, puedo ayudarlos a resolver algún tipo de duda, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe, no se Sí. durmieron. Bien, entonces es una situación un poquito incómoda la que tenemos, pero bueno, todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, manténganse leyendo. Yo les voy a mandar una prueba, pero voy a esperar que hagan el laboratorio de mañana. Esa prueba es formativa. Quiere decir que no tiene puntaje, no les cuenta, pero que sí les ayuda a estudiar. Pero se las voy a mandar entonces mañana. Ya la tengo lista, pero se las mando mañana cuando ya hayan hecho el laboratorio de función pulmonar número 2. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa también me la pueden preguntar por el correo. ¿Estamos? Sí, profe. Hasta Sí, luego, profe. pues, que la pasen muy bien. Hasta luego.